¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo video. That little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase. Y el día de hoy pues vamos a comentar y vamos a explicar un poquito sobre lo que son los ejemplos para los tipos de variables, ¿sí? Estuvimos viendo tanto lo que es la variable cualitativa y cuantitativa y su división, ¿verdad? En la clase anterior. Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí, ya que en la clase anterior a mí se me olvidó explicarles que las variables cualitativas pues también tienen una división, como lo es la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal, o también llamada cuasi cuantitativa, ¿sí? Entonces, esta información se la voy a incluir en la guía para que la tengan junto con toda la clasificación, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahora sí pasemos al tema que tenemos hoy y vamos a iniciar dando ejemplos de variables cualitativas, ¿sí? Recordemos que las cualitativas se refieren a características o atributos, es decir, a algo que no se puede contar. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, yo les traigo un ejemplo de variable cualitativa que sería el barrio, ¿sí? El barrio donde una persona vive fácilmente puede ser una variable cualitativa, ¿verdad? Porque no se puede contar un barrio, ¿verdad? Sino que solamente reúne un atributo o una característica. También podemos colocar el tipo de estructura de una casa, por ejemplo. El tipo de estructura de una casa. ¿Por qué razón? Porque únicamente reúne características o atributos dicha casa, ¿verdad? No se pueden contar como que digamos el tipo de estructura, sino que es nada más una característica o un atributo que ésta tiene. Y un ejemplo más podría ser el tipo de techo, por ejemplo, el tipo de techo que tiene, ¿verdad? Como les digo, son variables que únicamente están visualizando ya sea cualidades, atributos o características, ¿verdad? Que no las podemos contar. Ahora bien, pasando a la parte de las variables cuantitativas, les voy a dar ejemplos tanto de lo que son variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en las discretas, recordemos que las discretas son aquellas que se determinan mediante conteos, ¿verdad? Es decir, se cuentan. Por ejemplo, vamos a seguir hablando de casas, ¿sí? Si se pueden dar cuenta de los ejemplos, yo me estuve enfocando en casas, en una casa, ¿verdad? Porque vean, el barrio donde está una casa, el tipo de estructura y el tipo de techo. Entonces, para la variable discreta, que son, les repito, son variables que se determinan mediante conteos, son cosas que sí podemos contar. Por ejemplo, tenemos el número de dormitorios, ¿sí? Eso perfectamente lo podemos contar, ¿verdad? ¿Cuántos dormitorios hay de dormitorios o de cuartos? Le voy a poner cuartos. El número de cuartos que hay en una casa, ¿verdad? Ya sea 1, 2, 3, 4, 5 o el número que haya, ¿verdad? Eso sí es contable, sí lo podemos determinar mediante un conteo. Puede ser también que determinemos el número de baños. ¿Cuántos baños hay en la casa? Hay 1, hay 2, hay 3. Eso también lo podemos determinar mediante conteo. Y también podemos determinar, por ejemplo, el número de pisos, ¿sí? Si el piso, por ejemplo, si el tipo de piso, por ejemplo, es cerámico, por ejemplo, podemos determinar cuántos cuadros hay dentro de la casa, ¿verdad? ¿Cuántos cuadros hay dentro de la casa? Entonces, podemos determinar también lo que es el piso, ¿verdad? Eso es lo que son las variables discretas, ¿verdad? Las variables discretas. Y ahora bien, las variables continuas, recordemos que son aquellas que se determinan mediante una medición, ¿sí? Se determinan mediante una medición. Entonces, vamos a colocar unos ejemplos aquí también rápidamente para que ustedes tengan una mejor idea. Algo que se puede medir dentro de la casa y que es
una variable cuantitativa puede ser el área de construcción. Fácilmente podemos determinar el área de construcción, ¿verdad? ¿Y cómo lo determinamos? Pues obviamente midiéndola, ¿verdad? Entonces, esta es una variable continua definitivamente. El área de construcción de la casa que estamos hablando, ¿verdad? Otra variable continua, cuantitativa continua, puede ser también el área del jardín, por ejemplo, ¿verdad? El área del jardín o el área del patio. El área del patio. Esa definitivamente puede ser otra variable cuantitativa continua, ¿sí? Y algo que también podemos determinar, que no precisamente tiene que ver con área, puede ser la altura de la casa, ¿sí? La altura de la casa. Entonces, como se dan cuenta, en conclusión, las cualitativas son aquellas que están determinadas mediante atributos o características, las discretas mediante conteos y las variables cuantitativas continuas mediante la medición de las variables, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ha llegado nuestra clase de hoy. A ustedes como tarea, se las voy a explicar aquí en el video también, les va a quedar lo siguiente, ¿sí? Necesito que ustedes visualicen en su mente o busquen en internet o le pregunten al vecino, al amigo o al familiar un ejemplo para cada tipo de variables, ¿sí? O sea, van a buscar ustedes variables cualitativas y van a colocar al menos 2 ejemplos de cualitativas, al menos 2, ¿sí? Pueden colocar más si ustedes quieren. 2 ejemplos de variables discretas y 2 ejemplos de variables continuas, siempre en el mismo tema, así como yo lo hice, ¿sí? En el mismo tema. Yo aquí me enfoqué en una casa, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta. Entonces, hasta ahí ha llegado nuestra clase de hoy. Espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós. Espero que les haya gustado el video y por favor recuerden la tarea. Quédense en casa.